historia comienza en el año 2023. Una mujer exitosa, extrovertida y con una personalidad brillante llamada Yoongi se esforzaba por continuar su vida luego de perder a su prometido, un hombre llamado Yeonjun, en el año 2022, pues en ese entonces ella se había ido a Nueva York por temas de trabajo, donde permanecería durante un año, y como su amado no estaba dispuesto a separarse de ella tanto tiempo, decidió abordar un avión para verla, pero desafortunadamente el vuelo sufre un accidente y Yeonjun termina perdiendo la vida. Sumergida en la tristeza, no podía olvidarlo. Un día, misteriosamente, recibe una foto de un chico que se parecía a Yeonjun junto a una chica que se parecía mucho a ella, pero estaba segura que definitivamente no era esa chica. Intrigada, investiga sobre ello, contactando al tío de la joven de la foto, quien le hace saber que su sobrina falleció en el año 1998. Más adelante, Yoongi recibe un reproductor de cassettes con una canción específica. Al escucharla, misteriosamente abre los ojos en un hospital, encontrándose en el año 1998 en el cuerpo de la chica de la foto llamada Minju, cuya vida era muy triste. Tenía muchos problemas familiares, por lo que era una persona tímida que pasaba desapercibida, sintiendo una profunda soledad. Lo único que la alegraba era ver a Chihon, un joven guapo, popular y extrovertido, quien era su compañero de clases. Él tenía un mejor amigo llamado Ingyun, quien era muy parecido a Minju, pues tenía una personalidad reservada, ya que recibía burlas de sus compañeros porque usaba un dispositivo auditivo. A este secretamente le gustaba Minju, pues entendía perfectamente su soledad. Sabiendo esto, su buen amigo intentaba acercarlos, pero nada de lo que hacía resultaba, pues ella solo tenía ojos para él. Los tres se convierten en buenos amigos, lo que alegra profundamente a Minju, ya que por primera vez compartía con chicos de su edad. Pero como le gustaba tanto Chihon, comienza a confundir su amistad, hasta le confiesa sus sentimientos, a lo que éste la rechaza, diciéndole que en su lugar mejor tome en cuenta a Ingyun, cosa que la entristece profundamente. Esa noche sale a la calle y repentinamente un auto la atropella. Es llevada al hospital y es en ese momento que Yoongi del 2023 despierta en el cuerpo de Minju en 1998. Sorprendida, a la primera persona que ve es a su amado novio fallecido, así que lo abraza rompiendo en llanto. Enseguida vienen a su mente las vivencias de Minju entrelazándose con las de ella, confundiéndola totalmente. Ya no sabía quién era en realidad. Llega a pensar que es Minju y todo eso del futuro donde su novio perdió la vida en un accidente aéreo fue solo un sueño que tuvo al estar inconsciente. Resulta que Minju en realidad había sido golpeada en la cabeza y estaban investigando para atrapar al responsable. Todos notaron lo cambiada que estaba Minju. Lo que no sabían es que literalmente se trataba de otra persona, por lo que ahora era extrovertida y divertida. Conversando con Chihon, le cuenta su supuesto sueño en el 2023 cuando ella tenía un novio parecido a él que se llamaba Yeonjun, el cual perdía la vida en un accidente aéreo. Todo esto a él le resulta muy extraño. De esta forma, sus vidas continúan. Ella trataba de seguir adelante olvidándose de ese sueño, pero no dejaba de sentir latir su corazón rápidamente cuando veía a Chihon, por lo mucho que se parecía a su novio en ese sueño del futuro. Más adelante, la policía les informa que la única pista que encontraron el día que la atacaron fue un dispositivo auditivo, lo que significaba que Inkyun fue el responsable. Repentinamente, regresa al año 2023. Totalmente confundida, ahora pensaba que lo que vivió en el año 1998 había sido un sueño. Afortunadamente, gracias a que el tío de Minju le dio su diario, ve una nota que ella escribió personalmente cuando estaba en aquella época, quedando convencida de que efectivamente había viajado en el tiempo. Pensó que el fallecimiento de su novio estaba relacionado con todo eso, así que escucha la canción del reproductor de cassettes y regresa al año 1998, pero no tenía claro qué debía hacer. Continuaba muy confundida.
Además, sabía que alguien finalizaba la vida de Minju el 13 de octubre y en ese momento era 10 de julio del 98. Solo tenía 3 meses para descifrar el misterio y averiguar qué tenía que ver todo eso con el fallecimiento de su prometido y por qué viajaba en el tiempo a esa época. Mientras tanto, con el compartir diario, Ji-hoon comienza a desarrollar sentimientos románticos por la nueva Minju alegre y extrovertida, sin saber que se trataba de Jung-hee. Desafortunadamente, su amigo se da cuenta de eso y se enfada mucho, pues le había dicho que le gustaba ella primero. Por su parte, la policía tenía como sospechoso a In-kyung por haber encontrado su dispositivo auditivo en su investigación. Entonces, Ji-hoon le pide a ella que lo ayude, así que testifica que llevaba el dispositivo auditivo en la mano y que probablemente se le cayó, liberando a In-kyung de sospechas y retomando su amistad. Disfrutan compartiendo juntos. Ella decide contarles una vez más que viene del año 2023, pero los chicos no le creen aun cuando percibían que era muy diferente. Tanto así que a In-kyung deja de gustarle, puesto que la quería por ser tímida como él. Como ahora era alegre y extrovertida, le gustaba a Ji-hoon, pues disfrutaba viéndola sonreír. Hasta le confiesa su amor, sin saber que realmente se enamoró de Jung-hee. Por esos días, ellos continuaban averiguando para descubrir al atacante, pues ella pensaba firmemente que este probablemente sería quien finalice la vida de Minju en octubre. Inesperadamente, un día consiguen a otra compañera de clase sin vida, la cual quería humillar a Minju, siendo esto muy extraño, como si el responsable quisiera dejar claro que el único que podía hacerle daño a Minju era él. Continúan compartiendo. Ji-hoon cada vez le resulta más parecido a su prometido del futuro Jong-jun. Un día, ella encuentra un dibujo de Jong-ju que tenía Ji-hoon. Esto le impacta tanto que regresa al 2023. Desesperada, Jung-hee intenta averiguar. En eso, se presenta frente a ella un hombre idéntico a su novio fallecido. Desconcertada, ya no sabía quién podría ser, si Jong-jun o Ji-hoon. Mientras tanto, en el pasado, Minju es desvivida, aparentemente por su amigo In-kyung, quien fue encontrado en la escena del crimen. Este confesó ser el responsable, cosa que le fue muy difícil de creer a Ji-hoon, quedando destruido, ya que no solamente había perdido a su amada, sino que su mejor amigo fue encarcelado como el culpable. Intentó seguir con su vida. Luego de un tiempo, en el año 2022, vuelve a su país y va a visitar a In-kyung en la cárcel. Desafortunadamente, en el camino de regreso, tiene un fuerte accidente. Al abrir sus ojos, misteriosamente despierta en el año 2007, en el cuerpo de alguien llamado Jong-jun, quien era un hombre de buen corazón. Tenía un mejor amigo por el cual tenía sentimientos, pero tristemente sufrieron un accidente en el 2007 donde su amigo abandonó este mundo. Inicialmente, a Ji-hoon le cuesta entender qué había sucedido. Ahora estaba en el cuerpo de alguien llamado Jong-jun. Entonces recuerda todo lo que le dijo Jung-hee, que había viajado en el tiempo desde el 2023 al pasado, que tenía un novio con el cual se comprometió llamado Jong-jun, el cual conoció en la universidad y había fallecido en un accidente aéreo. De esta manera entiende que era él en el cuerpo de Jong-jun. Así que investiga la universidad en la que estudiaba Jung-hee. Encontrándola, aun cuando ésta tenía novio, logra conquistarla, pues la conocía perfectamente, surgiendo un lindo romance entre los dos. Disfrutaron de su amor por varios años, hasta comprometerse. Pero como él sabía que Jong-jun fallecería en un accidente aéreo en el 2022, cuando llega esa fecha, decide que debe dejar que todo suceda tal cual como se lo contó ella. Así que compra el pasaje aéreo y cuando estaba por abordar, repentinamente aparece un hombre misterioso, sorprendiéndose al ver a otra persona muy parecida a él. Este de inmediato le dice que no suba al avión, puesto que si lo hace, nada va a cambiar, pues todo volvería a suceder sí
cíclicamente, así que lo mejor era que no aborde el avión. Pero si no lo hacía, tal vez nunca conocería a su amada. Ji-hoon no estaba dispuesto a correr ese riesgo, prefería sacrificarse con tal de conocerla y vivir un romance aunque fuera corto. Por esto, decide subir al avión donde trágicamente pierde la vida, como estaba escrito que ocurriera. De esta forma, fallece el cuerpo de Jong-un y la conciencia de Ji-hoon regresa a su propio cuerpo en el año 2002, justo después del accidente que sufrió. Pensó aprovechar esa oportunidad para ayudar a su amigo In-kyung, evitando que se desviviera luego de cumplir su condena en el año 2006, cosa de la que logró enterarse siendo Jong-un. Pero antes tenía que recuperarse, puesto que debido al accidente había quedado inmovilizado, pasando momentos muy dolorosos de rehabilitación hasta volver a caminar, pero condenado a usar un bastón. Cuando llega el año 2006, va a buscar a In-kyung el día que salió de la cárcel. Lo anima a continuar con su vida, pero como fallece la abuela de In-kyung, quien era la única persona querida que le quedaba, este se siente totalmente devastado y no quería continuar en este mundo. Ji-hoon sabía el lugar donde su amigo cumpliría ese trágico deseo, así que llega antes pensando que era su última oportunidad para cambiar las cosas, pero tristemente no lo consigue y su amigo termina falleciendo, cosa que lo perturba notablemente, pues a pesar de sus esfuerzos no había podido cambiar nada. Entonces intenta continuar con su vida hasta llegar al año 2022 y se presenta el día del vuelo, donde tampoco logró cambiar nada. Ya en el 2023, luego de los viajes al pasado y al futuro de Joon-hee, se le había presentado una persona, quien resultó ser el verdadero Ji-hoon. Le cuenta todo lo que vivió viajando en el tiempo y que fue él quien le envió la foto y el reproductor de cassettes. Aunque es un poco confuso, comprende que amaba a Ji-hoon, quien fue su novio realmente, por lo que estaba inmensamente feliz de tenerlo nuevamente en su vida. Pensaron olvidarse de todo eso y quedarse juntos disfrutando de su amor, pero las cosas no podían concluir así. Ellos debían resolver ese misterio que los envolvía, así que como todo empezó a salir mal el día que falleció Min-yu, decidieron evitarlo y para eso ella debía retornar al año 1998. Pero les faltaba saber quién era el responsable. La única pista que tenían es que debía ser un estudiante de la escuela, así que investigando, Ji-hoon visita su antigua escuela, donde se entera que un joven de otra clase fue llevado a un psiquiátrico, el cual le resultó muy parecido a su mejor amigo de la universidad cuando estuvo en el cuerpo de Jong-un, y por ende también era amigo de Joon-hee. Mientras tanto, ese chico fue a visitarla para saber cómo estaba, y como le tenía mucha confianza, ella le cuenta que escuchando la música de ese reproductor de cassettes lograron viajar en el tiempo, tanto ella como Ji-hoon. Hasta le habla del fallecimiento de Min-yu en 1998. Resulta que en esa época él tenía un hermano mayor, quien era muy amable y le llamaba la atención Min-yu, mientras que él, siendo el menor de 11 años, en ese momento tenía ciertos problemas mentales que lo hacían ser muy cruel. Un día vio una foto de Min-yu y le surgen ideas retorcidas al percibir la tristeza de su mirada. Días después, el hermano mayor cambió de actitud radicalmente, comportándose como su hermano menor, ataca a Min-yu, golpeándole la cabeza, y como se había encontrado el dispositivo auditivo de In-kyu, lo dejó en la escena del crimen para inculparlo, resultando ser este mismo joven el responsable del fallecimiento de la primera estudiante. Luego, el hermano mayor enloqueció, pues aseguraba que alguien lo estaba controlando, y debido a esto, terminó en el hospital psiquiátrico. Por su parte, cuando era pequeño, no entendió lo que sucedió en esa época, hasta que en el presente, en el 2023, cuando él se entera que podía viajar en el tiempo al pasado, si había a alguien que se parecía a él, comprende que su destino era ir a esa época y ocupar el cuerpo de su hermano mayor, así que toma el reproductor de cassettes, escucha la canción frente a la propia Joon-hee y viaja al pasado ocupando el cuerpo de su hermano mayor, justo antes de que atropellaran a Min-yu. La salva cambiando ese hecho, pero luego esa misma noche la ataca. En el futuro, Joon-hee lo despierta, pero ya no era el de siempre.
ahora tenía en su mente la misión de atacar a Minju, por lo que debía volver al pasado. Entonces ataca a Yoongi. En ese momento aparece Jihoon y aunque intenta hacerse el inocente, no le cree. Además, ya sabía que era el culpable de los crímenes por la foto que vio en la escuela. Pelean fuertemente, el hombre nefasto lo hiere y consigue escapar. La herida resultó ser muy grave y Jihoon termina perdiendo la vida trágicamente. Yoongi llora devastada, simplemente no puede creerlo, pero debía enfocarse en atrapar al criminal, ya que desafortunadamente se había llevado el reproductor, con el cual tal vez iría al pasado y si no lo atrapaban, podría suceder otra desgracia. Efectivamente, viaja al pasado, donde habla consigo mismo cuando era pequeño, diciéndose que aunque no lo entienda, más adelante comprenderá sus palabras y tiene que volver a 1998. Seguidamente, finaliza la vida de la estudiante hasta llegar al 13 de octubre, día en el que desviviría a Minju, pero cuando estuvo a punto de hacerlo, lo despertaron en el 2023, arrestándolo. En ese momento, destruyó el reproductor para que nadie pudiera ir al pasado. Entonces, Yoongi lleva a reparar el aparato con el firme propósito de volver al pasado para intentar arreglar las cosas y lograr salvar a su amado. Pero cuando escucha la canción y viaja al 98, esta vez queda atrapada en el subconsciente de Minju, siendo esta consciente de sus propias acciones, controlando su propio cuerpo. Cuando la primera vez que sucedió esto, Minju era la que había quedado atrapada en su subconsciente, viendo todo lo que pasaba, cosa que la enloqueció un poco. Decide continuar actuando como Yoongi para seguir gustándole a Jihoon, ya que estaba totalmente obsesionada con él. Yoongi le suplica que por favor se aleje del criminal y que le advierta a los chicos para que estén atentos y no pierda su vida, pero Minju decide ignorarla y disfrutar compartiendo con su amado. Aprovecha de tener amigos para ir de paseo alegrando su triste vida, hasta que Jihoon se da cuenta que no era la Yoongi que amaba, sino la verdadera Minju, así que le exige decirle dónde se encontraba Yoongi. En eso, ella le pregunta si esa otra chica no regresaba más nunca, si él la querría siendo ella misma, a lo que éste le responde que no, pues la que le gustaba era Yoongi y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para encontrarla. Entonces Minju, odiándose a sí misma y cansada de fingir ser otra persona para conseguir el afecto de los demás, decide abandonar este mundo y como ese día era 13 de octubre, va a buscar al criminal totalmente resignada. Una vez a solas, cuando el chico malvado estaba por acabar con la joven, lo despiertan en el 2023, cuando fue arrestado. Aliviada, Yoongi pensó que ya nadie saldría lastimado, pero estaba equivocada, puesto que Minju continuaba con la idea de irse de este mundo y cuando estaba por hacerlo, Inkyu le dice que sabe perfectamente cómo se siente. Además, le confiesa su amor, proponiéndole ayudarse mutuamente, pero sus palabras no la convencen, ya que piensa que lo que sentía era empatía porque son muy parecidos y no amor verdadero. Así que sin pensarlo mucho, se lanza al vacío abandonando este mundo y Yoongi regresa de inmediato al 2023. Consecuentemente, todo sucede como estaba destinado. Inkyu, desconsolado, asume la responsabilidad, sintiéndose culpable por no poder detenerla, manteniéndose todo igual. Devastada, Yoongi en el 2023 pensó que todo había terminado, puesto que no existía forma de cambiar lo ocurrido, pero no podía resignarse, así que lleva a reparar el reproductor otra vez, y cuando está listo, ella escucha la canción Volviendo al 98, en el momento preciso en el que Minju estaba lanzándose al vacío, así que sujeta la mano de Inkyu, evitando su fallecimiento, cambiando todo finalmente. Ahora, cuando regrese al 2023, probablemente su historia de amor no suceda. Aún así, esto era mejor a que pierda la vida su amado y los demás involucrados.
dándole consuelo saber que al menos había cambiado eso. Antes de irse, le pide destruir el reproductor para que nadie más pueda viajar en el tiempo. Luego conversa con Minju, haciéndole saber que deseaba que viviera felizmente, aun cuando las cosas sean difíciles. La anima a confiar en sí misma, trabajando en ello para que en el futuro su vida mejore, haciéndola reflexionar con sus palabras. Finalmente, disfruta de sus últimos momentos junto a su amado, pues estaban conscientes de que no volverían a verse ni a recordarse. Aún así, sabían en su interior que estaban destinados a encontrarse, pues su amor los unía más allá del tiempo. Así que se despiden uniendo sus labios en un nostálgico beso. Seguidamente, se reescribe su historia, desvaneciéndose todo lo vivido para darle paso a una nueva historia, comenzando cuando Minju despierta del accidente donde fue atropellada, retomando su vida, como si Yoongi nunca hubiera ocupado su cuerpo. Ahora Minju estaba dispuesta a mejorar, dejando atrás esa tristeza que la azotaba. Hasta dejó su obsesión por Chihon, disfrutando de la compañía de Inkyu, quien se convirtió en su buen amigo. De esta forma pasa el tiempo hasta llegar al año 2011, donde Chihon estaba muy tranquilo, enfocado en su trabajo. Repentinamente, un día se cruza con Yoongi. Aun cuando no la conocía, le llama la atención, pues se parecía mucho a su amiga de la escuela. Sentía que debía hablarle, así que le pregunta su nombre, iniciando así su nueva historia de amor, pues estaban destinados a encontrarse más allá del tiempo.